Buenas tardes, somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre la arquitectura de las peregrinaciones. En la prehistoria no se tenía datos de qué religión se practicaba, pero se tiene indicios de que ellos practicaban algún tipo de devoción o si practicaban tenían algún tipo de creencia, era en las cuevas. Como en caso existe la cueva de Chauvet, es una cueva en el departamento de Ardèche del sur de Francia, que contiene una de las más antiguas pinturas rupestres conocidas, así como unas manifestaciones de la vida del Paleolítico Superior. Además de las pinturas y otras pruebas de actividad humana, también descubrieron restos fosilizados, huellas y marcas de una variedad de animales, algunos de los cuales se han extinguido. Eh, para ese tiempo no se tenía datos o no se tienen datos de algún tipo de construcción, ya que normalmente ellos habitaban o hacían de sus eh, cualquiera de sus cosas en su vida diaria en cuevas. Otro de los lugares de la prehistoria donde se cree que la gente hacía algún tipo de peregrinación podría ser también la cueva de Chanidar. Es un sitio arqueológico que incluye una cueva en la montaña de Pratsat de los Montes Sagros en la gobernación de Erbil, que se ubica en la región de Kurdistán, Irak. El sitio está ubicado en el valle del Gran Saf, que fue excavado entre 1957 y 1961 por Ralph Solecki. Ahí obtuvieron el primer esqueleto de un neerlandés adulto, que data de entre 60.000 a 80.000 años. La siguiente sería en la región de Mesopotamia. Las religiones en Mesopotamia son un conjunto de creencias y mitos de varias regiones, de los pueblos que ocuparon diferentes partes de la antigua Mesopotamia. Las creencias y prácticas religiosas en Mesopotamia se puede decir que forman una única corriente de tradición y del origen sumerio, y que las existentes las fueron añadiendo y modificando poco a poco los acarios y, y semitas que emigraron de Mesopotamia, cuyas creencias propias fueron en una gran medida asimiladas e integradas con las tradiciones propias y con las de otros pueblos que vivieron o convivieron en Mesopotamia. En este caso, las construcciones o templos que ellos construyeron, está lo que se llama el Zigurat. Es un templo de la antigua Mesopotamia que tiene la forma de una pirámide. El diseño de un Zigurat parte de una simple base con un templo en lo alto, y la base podía ser de forma rectangular, ovalada o cuadrada. Otro ejemplo de templos en Mesopotamia está el Zigurat de Ur. El Zigurat de Ur, que significa casa de cimientos revestidos de terro, es un zigurat enclavado junto a las ruinas de la antigua ciudad de Sumeria de Ur, en el actual Irak, y fue levantado como lugar de culto del dios Nana. Estaba rodeado de murallas de unos 8 metros de altura y fue parcialmente restaurado a finales de 1970. En el interior está completamente formado por ladrillos de adobe. Las paredes del exterior están hechas de ladrillos cocidos y como mortero utilizaba el betún asfáltico, estando cada pared orientada hacia un punto cardinal. El acceso de las plantas superiores se realizaba a través de 3 escaleras exteriores que aún se conservan. Ahora nos movemos a la región de Egipto, en lo cual los templos egipcios fueron construidos para el culto oficial de los dioses y la conmemoración de los faraones del antiguo Egipto, en las regiones bajo su dominio. Su diseño típico consistía en una serie de salas cerradas, patios abiertos y monumentales accesos flanqueados por pilonos, todo alineado por un eje que marcaba la ruta de los festivales procesionales. Los santuarios más antiguos conocidos aparecieron en Egipto en el periodo predinástico, a finales del
del cuarto milenio antes de Cristo. Estos primigenios edificios se hicieron con materiales perecederos como la madera, esteras de caña y adobe. Además, con el pasar del tiempo hubo mayor riqueza y poder durante el Imperio Nuevo, lo cual Egipto destinó más recursos a sus templos, los cuales los hicieron aún más grandes y complejos, y por lo cual también se destinó a hacerlos con piedra. El uso de la piedra para levantar los templos egipcios no buscaba más que enfatizar y asegurar su propósito de servir como moradas eternas para los dioses, y los distinguían de los edificios para uso de los mortales, construidos con el modesto adobe. Sin embargo, en los primeros tiempos los templos eran construidos únicamente de adobe y otros materiales perecederos. La piedra más usada fue caliza y arenisca, muy comunes en el centro y el sur de Egipto, mientras que piedras más duras y difíciles de tallar como el granito se usaron en menor medida para elementos concretos como los obeliscos. Uno de los ejemplos más distinguidos es el templo de Luxor. El templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías 18 y 19 egipcias. Estaba consagrado al dios Amón bajo sus dos aspectos de Amón y Ra. Se edificó un templo completo que contenía un naos, un santuario de la barca, una sala de ofrendas y una antecámara, así como los típicos patios y las entradas monumentales. Ahora seguimos con los egeos o cretenses, que como otras civilizaciones eran una civilización que se caracterizaba por ser politeísta. Los cretenses veneraban a varios dioses y eran naturalistas. Sus dioses provenían o estaban relacionados con la naturaleza. Todo lo que se conoce de la religión de esta civilización se obtuvo a través de objetos, el arte y las edificaciones halladas. Se cree que los cretenses adoraban a sus dioses tanto en privada como pública. Para eso realizaban ofrendas que consistían en diferentes danzas, procesiones, rituales de sacrificio de animales. No se tiene noción de qué construcciones o templos los cretenses o egeos habían construido para hacer rituales o peregrinaciones, pero se tiene el estudio de que ellos tenían tolos en la arquitectura de la antigua Grecia, que es una forma de construcción de forma circular. En estas primeras construcciones de este tipo se remontan al Paleolítico. Actualmente se denominan tolos a ciertas construcciones funerarias de planta circular, como los usados en la cultura micénica. El arquetipo de esas tumbas es del tesoro de Atreo. Una de las construcciones más famosas de esa época es el Tolos de Delfos. Es un templo que tenía una planta circular y estaba rodeado por 20 columnas dóricas en su parte exterior. Se elevaban del nivel del suelo sobre una crepidoma de 3 escalones. En su interior había una sella o cámara circular a la que se accedía a través de una abertura triple tipo anta. Se conserva solo una parte del entablamento cuyas métopas muestran escenas de luchas entre amazonas y centauros. Ahora con los griegos, sus lugares de peregrinación eran templos, cual estructura construida para albergar la imagen de culto en la religión de la antigua Grecia. Los templos en sí no solían servir como lugar de culto, ya que la veneración del dios, así como los sacrificios a él dedicados, se realizaban fuera de ellos. Los templos con frecuencia se usaban para almacenar ofrendas votivas. Era el tipo de construcción más importante y más extendido de la arquitectura griega. De los templos o tipos de arquitectura que relucían de la época griega eran los tipos de templos dóricos, de los cuales su estructura era simple. La planta era rectangular, que rodeaba por una columnata que sostiene el tejado de 2 aguas y otra columnata en el interior. Uno de los elementos característicos del dórico son la columna, el capitel, el entablamiento y una cubierta sostenida por vigas que podían ser de madera.
Independientemente de la procedencia o de la cultura de las personas o de los conocimientos históricos artísticos que se posean, las vistas de un templo dórico se reciben instintivamente por todos como algo extraordinario y bello, y no solo por las dimensiones imponentes del templo. Esta sensación se debe a la armonía intrínseca que posee el orden dórico y que deriva de una gran medida de las dimensiones de sus elementos y de la relación existente entre diversas partes arquitectónicas. Hay una búsqueda del equilibrio proporcionado entre lo vertical y lo horizontal, entre lo lleno y el vacío. Uno de los claros ejemplos de los templos griegos es el Partenón. El Partenón es un templo consagrado a la protectora de Atenas, Atenea Partenos, y uno de los principales templos dóricos octostilos, algo poco frecuente, de mármol blanco, del Pentélico y cubierto con tejas de mármol de Paros, que se conservan. Fue construido entre los años 447 a.C. y 432 a.C. en la Acrópolis de Atenas. Es el templo griego más conocido del mundo. Etruscos. Los etruscos tenían tanta prioridad en la construcción de templos. La religión de los mismos estaba determinada prácticamente por supersticiones. De ahí en adelante se desarrolla todo lo concerniente al urbanismo etrusco. Por ejemplo, cada una de las edificaciones estaba consagrada con un ritual, y luego la ciudad resultó ser separada en áreas de buena o mala suerte. De ellas, la zona menos querida era la que estaba dirigida al occidente, pues en ese espacio se colocaban las tumbas y por ello se suponía que en ella habitaban todos los espíritus y los dioses malignos. El templo etrusco se diferencia de los templos griegos por el hecho de que este es más individualista y las edificaciones griegas estaban más dirigidas al público en general. Los etruscos utilizaban una plataforma bajo sus templos, para así poder evitar la humedad. El pórtico de la entrada estaba formado por 2 hileras de columnas toscanas, que tenían basa, el mástil liso y de mayor delgadez que el dórico. El techo o tejado estaba dispuesto a 2 aguas y no originaba un frontón, como el caso de Grecia. Su remate era una gran cantidad de esculturas. Algunos ejemplos de estos templos son el templo de Belvedere, ubicado en Orvieto, y el templo de Ara de la Reina, el cual es el más representativo de la arquitectura etrusca. Hipogeo. Se denomina a la galería subterránea o a los pasajes excavados en laderas rocosas de carácter funerario. Son de destacar los del Antiguo Egipto. El planteamiento era bastante similar al de las construcciones erigidas al aire libre, albergando también estancias profusamente decoradas con bajorrelieves policromados. Los hipogeos se conocen ya en la época ménfita y tuvieron un gran desarrollo durante el Imperio Nuevo de Egipto, cuando se construyeron tumbas reales en forma de suntuosas mansiones subterráneas horadando la cordillera de la región de Tebas, en el enclave hoy denominado Valle de los Reyes. Además de estos, excavaron muchos más, aunque menos solemnes, para egipcios acomodados que buscaban ahí su casa eterna. Sin embargo, algunos gobernantes de Egipto sugirieron enterrándose entre otros tipos de edificaciones, como las pequeñas pirámides de Moreo o Napata en Kush, Nubia. Edículos. En la antigua religión romana, una aedícula es un pequeño santuario. La palabra aedícula es el diminutivo del latín aedes, un edificio del templo. Muchos aediculae eran santuarios domésticos que tenían pequeños altares o estatuas de lares y penantes. Los lares eran deidades romanas que protegían la casa y los dioses domésticos de la familia. Los penantes fueron originalmente dioses patronos del almacén, y luego se convirtieron en dioses domésticos que custodiaban toda la casa. Otros edículos eran pequeños santuarios dentro de los templos más grandes, generalmente ubicados en una base, coronados por un frontón y rodeados por columnas. En la arquitectura romana, la edícula tiene esta función representativa en la sociedad. Se instalan en edificios públicos como el Arco del Triunfo,
la puerta de la ciudad o Termes. La biblioteca Celsus en Éfeso es un buen ejemplo. Desde el siglo IV, la cristianización del Imperio Romano en adelante, tales santuarios o el marco que los encierra, a menudo son llamados por el término bíblico tabernáculo, que se extiende a cualquier marco elaborado para un nicho, ventana o imagen. Los edículos existen hoy en los cementerios romanos como parte de la arquitectura funeraria. Actualmente, el edilicio más famoso se encuentra dentro de la iglesia del Santo Sepulcro de la ciudad de Jerusalén. Roma. El peregrinaje de las 7 iglesias de Roma, también conocido como el Tour o Ronda de las 7 iglesias, es una peregrinación urbana tradicional que se realiza a pie por la ciudad de Roma, en la que se visitan 7 iglesias antiguas y grandes, centros mayores de peregrinación religiosa, para lograr la indulgencia plena. Muchos romeros siguen hoy las huellas de San Felipe Neri, que fue quien informalmente impulsó este tour hacia el año 1540 y que quedó establecido en el año jubilar de 1575. El recorrido tiene una longitud total de 25 kilómetros, ya que conecta con los santuarios, en su mayoría excéntricos, con el centro antiguo y medieval de la ciudad. Paleocristianismo. Comienza modestamente desde finales del siglo II hasta 313, cuando el cristianismo fue perseguido, luego floreció plenamente en la escala de todo el imperio desde el reinado de Constantino I, el primer emperador en convertirse al cristianismo, y con Teodosio I, quien de hecho lo hizo religión oficial en 380. La arquitectura paleocristiana fue así heredada directa de la tradición arquitectónica clásica romana. No creó un nuevo vocabulario, sino que le dio un nuevo significado a los elementos que tenía a su alrededor para reunir a los fieles, magnificar los lugares santos, adorar a los mártires y honrar a los muertos. Luego experimentaría un gran resurgimiento en el siglo VI, alrededor de Constantinopla en el Imperio Romano de Oriente, al dar a luz a la arquitectura bizantina, mientras que en Occidente, después de las conquistas germánicas y de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, conducirá a la arquitectura merovingia, luego a la carolingia y otoniana, así como la arquitectura visigoda y lombarda, entre otras. La arquitectura bizantina produce un nuevo lenguaje a partir del siglo VI, que comienza en la época del emperador Justiniano I y marcó una ruptura en la arquitectura paleocristiana del occidente. Los arquitectos bizantinos recuperaron la estructura abovedada con cúpula y el concepto de la planta central, como por ejemplo la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, la de Santa Vital de Rávena y también en esa misma población la basílica de San Apolinar el Nuevo, que aún presenta el tipo de iglesia basilical paleocristiana de forma rectangular con 3 naves longitudinales y el vestíbulo en la entrada. Asimismo, en Roma, un tipo de basílica de peregrinación circuiformes ligado al deambular de los peregrinos antes de acceder al santuario se caracteriza por la ausencia de transepto y la disposición de la cabecera en semicírculo. Los muros laterales de la nave central se encuentran en semicírculo y los de las naves laterales también crean una circulación periférica alrededor del lugar sagrado. En ejemplo, podríamos poner al mausoleo de Santa Constanza. El interior de Santa Constanza, 24 columnas, sostiene solas el grueso tambor y la cúpula, así como el mausoleo de Santa Elena. Bizantino. La peregrinación en el Imperio bizantino implicó que los fieles cristianos viajaran a menudo distancias enormes para visitar lugares sagrados como Jerusalén, o para ver en persona reliquias de figuras sagradas e íconos milagrosos en exhibición desde Tesalónica a Antioquía. Rutas bien usadas resultaron a lo largo de los puntos de parada regulares que permitían a los peregrinos dormir, comer
y ser atendidos en una red de monasterios e iglesias. Para muchos peregrinos, su viaje fue el último que harían, y Jerusalén, especialmente, se convirtió en un lugar donde los hospitales y hospicios atendían a los fieles hasta que eran enterrados en las tumbas que habían reservado previamente para descansar en paz, en el centro del mismo mundo cristiano. Santa Elena, la madre de Constantino I, fue uno de los grandes fundadores de las iglesias, especialmente en Jerusalén y Belén, y fue durante su visita a Tierra Santa en 326 que afirmó haber descubierto la verdadera cruz, que es la cruz de madera en la que Jesucristo fue crucificado. A Elena se le atribuye ampliamente el hecho de ser una de las figuras más importantes a la hora de hacer la peregrinación de moda entre los cristianos devotos. La práctica recibió otro impulso cuando el propio Constantino hizo una visita a Jerusalén en el 335. La peregrinación bizantina era menos sobre el hacer un viaje arduo y más sobre el llegar a un destino final para ver los tesoros del cristianismo en persona. Islámica. La peregrinación es hacer una visita a la Kaaba, una construcción con forma de cubo que se halla en la Meca, Arabia Saudita, y representa el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante del Islam. La primera peregrinación a la Meca la realizó Mahoma con 1400 de sus hombres en el año 628, con el objetivo de restablecer las tradiciones religiosas del profeta Ibrahim, después de que la situación en esta ciudad hubiera degenerado. Según la tradición musulmana, hace 4000 años Ibrahim recibió instrucciones de viajar hacia Arabia con su segunda esposa, Ajira, y su hijo Ismail, para escapar de los celos de su primera esposa, Sara. Ya ahí, Alá le pidió al profeta que dejara a su mujer y a su hijo solos, con algo de comida y agua, pero las subsistencias se agotaron rápido y Ajira se vio obligada a escalar 2 colinas conocidas como Safa y Marwa para buscar ayuda, ya que ella y su hijo estaban muriendo de hambre y sed. Agotada, la mujer se desvaneció y pidió ayuda a Alá. Fue entonces cuando, tras hundir su pie en la arena, Ismail brotó agua, salvando la vida a ambos. Ajira y su hijo sobrevivieron vendiendo a los nómadas que pasaban el agua del pozo, conocido como Sam-Sam, a cambio de alimentos, y así fue como los encontró Ibrahim. Alá le pidió entonces a este que construyera un templo dedicado a él, una pequeña estructura de piedra conocida como Kaaba. Con el paso de los siglos, la Meca se convirtió en una ciudad floreciente, pero se apartó de las enseñanzas del profeta, de ahí el viaje de Mahoma y sus hombres. La corriente románica se dio durante la Edad Media, en especial en los siglos XI y XII, y se caracterizó por un gran movimiento de peregrinaciones que convirtió esta época en una de las más intensas de la cristiandad. La peregrinación era un viaje a un lugar sagrado y de devoción, en el que los fieles esperaban, por lo general, la obtención de una gracia divina. La arquitectura románica fue el primer gran estilo arquitectónico desarrollado en la Edad Media en Europa, luego de la cadencia de la civilización grecorromana. De esta arquitectura, especialmente hablando de los lugares de peregrinación, destacaron 3 por sobre los demás. Estos fueron el Santo Sepulcro de Tierra Santa, el Sepulcro de San Pedro en Roma y por último el Sepulcro del Apóstol Santiago en Compostela. A nivel técnico, estas edificaciones de peregrinación pasaron de la piedra partida con martillo al aparejo de piedra tallada y al desarrollo del pilar compuesto. En el plano arquitectónico, el arte románico introdujo la fachada armónica, la cabecera con deambulatorio, las bóvedas de medio cañón y apuntadas, de aristas y crucería con sus contrafuertes. Pasando al estilo gótico, la arquitectura de sus lugares de peregrinación valora la altura y se caracteriza por una estética compleja y delicada. Aunque sus raíces son francesas, los elementos góticos se pueden encontrar en iglesias, catedrales y otros edificios similares, tanto en Europa como en el resto del mundo.
Algunos lugares de peregrinación destacados en esta corriente son la Catedral de Chartres, también conocida como la Catedral de Nuestra Señora de Chartres, en Francia, y la Catedral de Colonia, en Alemania. Ambas edificaciones cuentan con los elementos clásicos de los lugares de peregrinación góticos. Si bien el estilo gótico puede variar según la ubicación, la época y el tipo de edificio, a menudo se caracteriza por 5 elementos arquitectónicos clave, y estos son grandes vitrales, arcos puntiagudos, bóvedas de crucería, contrafuertes voladores y decoración ornamentada. Ahora bien, hablando del Renacimiento, este se desarrolló en Europa desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI, teniendo su origen en Italia y extendiéndose al resto de Europa, donde tuvo un periodo de convivencia con el gótico. El Renacimiento marcó el salto de la época medieval a la Edad Moderna y generó cambios en la manera de concebir el mundo, en la religión, el arte y por supuesto su arquitectura. Algunos de los lugares de peregrinación más importantes en la época renacentista son la Catedral de Florencia, la Basílica de San Pedro en el Vaticano y diversas estructuras creadas dentro del Vaticano, como las estancias creadas por Rafael Sanzio. Esta arquitectura se caracterizó por el empleo de proporciones modulares, la superposición de órdenes, la utilización de cúpulas y la introducción del orden colosal. Los materiales más empleados fueron el ladrillo y el aparejo ordinario revestido de mármol. El Renacimiento se caracterizó por la búsqueda de la armonía y la proporción mediante la geometría. Por su parte, la arquitectura religiosa en el manierismo se caracterizó por trucos visuales y elementos inesperados que desafiaron las normas del Renacimiento. Esta rechazaba el equilibrio y armonía de la arquitectura clásica, concentrándose en el contraste entre norma y derogación, naturaleza y artificio, signo y sotobosque. Durante este periodo, los arquitectos experimentaron con el uso de formas arquitectónicas para enfatizar las relaciones sólidas y espaciales. Entre los lugares de peregrinación de este estilo, podemos mencionar el Palacio San Giorgio Maggiore en Venecia y la Iglesia del Santísimo Nombre de Jesús en Roma. Las principales características de estas edificaciones religiosas eran su sofisticación del arte, el estilo exagerado, oblicuo y asimétrico, el uso de espirales, proporciones, volúmenes y perspectivas intrigantes, el arte de los laberintos, figuras alargadas, deformadas y distorsionadas, la combinación de colores fuertes y la ruptura de modelos clásicos. Pasando ahora al estilo barroco, este se desarrolló entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, aproximadamente. Surgió en Italia y desde ahí se extendió a toda Europa y se irradió también a América Latina por medio de la colonización. En la arquitectura barroca dominó la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Dos lugares de peregrinación que podemos destacar en esta corriente son la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y el Palacio de Versalles. Las características arquitectónicas de estos lugares de peregrinación son el dinamismo compositivo y movimiento aplicado a la arquitectura, la proyección arquitectónica policéntrica, la preferencia por la línea curva, la riqueza ornamental e integración de las artes. Neoclásico. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Templo Somnath de los 12 Jyotirlingas. Somnath, uno de los lugares sagrados de la India, es un lugar de peregrinación tirtha en la costa del mar Arábigo
a 7 kilómetros al sureste de la costera ciudad de Veraval, en el estado de Guyarat, región de Saustra. Aquí se encuentra el templo Somnath, que contiene uno de los más populares Jyotir Linga, falo radiante del dios Somanath Shiva, el señor de Soma. Ahora vamos con la arquitectura de las peregrinaciones de China. Comenzando por el templo Hokyan. Este templo se ubica en la ciudad de Lhasa y es el corazón del budismo tibetano. Es considerado un templo más sagrado e importante de toda la región. Además de su significado religioso, el templo Hokyan cuenta con una historia fascinante que se remota al año 652, cuando fue construido para albergar estatuas budistas traídas como dote por las dos novias del rey. Por otra parte, tenemos el templo colgante. Establecida por primera vez durante la dinastía Qing, el área que rodea la ciudad norteña de Natong está llena de sitios históricos. Como su nombre lo indica, el templo colgante está precariamente unido al lado de un acantilado de 75 metros del suelo. Sin embargo, la posición del templo colgante no es el único aspecto notable de este templo, también es el único templo en el planeta donde se practican 3 religiones más provenientes de China, combinando el budismo, taoísmo y confucianismo. Por último, tenemos el templo Dacian, establecido por primera vez en 652. El templo Dacian y la imponente pagoda que lo hizo famoso fueron construidos y administrados por el legendario monje budista y erudito, cuya peregrinación en la India está inmortalizada en la novela de Viaje del Oeste. Aunque las fronteras de China contienen demasiados templos para poder contar, esta lista debe ayudarlo a centrarse en los más impresionantes e importantes. Esos templos coloridos y exquisitos son la ilustración perfecta de la larga historia del país y las diversas influencias religiosas, y ninguna visita al reino del medio está completa sin contemplar al menos una de estas increíbles estructuras. Ahora pasamos a la arquitectura ubicada en Japón. Comenzando con Dewa Sansan, en la ciudad de Suroka. Estas montañas de la región de Tohoku poseen elementos de las religiones Shinto y Shugendo, que lleva más de 14.000 años ganando adeptos en el país y sigue atrayendo a innumerables devotos. A esta la conforman el monte Aguro, la montaña que representa el mundo actual, el monte Gazan y el monte Yudono. Los peregrinos que completan esta ruta pueden alcanzar una especie de renacer. Ahora el monte Koya. Otro punto de vital interés en cuanto a lugares sagrados se refiere es el monte Koya, que se encuentra en el norte de la prefectura de Wakayama. Se trata de una ciudad religiosa localizada a los pies de una montaña que alberga un total de 117 templos, de más de 1.200 años de historia. Y por último, el Kumano-Kodo. Uno de estos caminos relativos al Shugendo es el Kumano-Kodo, tras años de reconocimiento mundial como una ruta denominada el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Kumano-Kodo atrae la atención de turistas venidos de todo Japón, incluidos del propio emperador del país y los ciudadanos de esta región. Es precisamente que puedes elegir la ruta que más se adapta a tus gustos y necesidades, y no importa por cuál te descantes, porque todas atraviesan los verdes y frondosos bosques que abundan en la preciosa zona sagrada. Ahora pasamos a la arquitectura maya para sus peregrinaciones. Primero está Chichén Itzá, una de las más importantes y es el centro de peregrinación más importante de la península de Yucatán. El cenote de los sacrificios fue uno de los principales atractivos y al mismo tiempo es uno de los sitios más controvertidos del mundo maya. Su historia sigue siendo estudiada y sigue siendo comparada con la ciudad de Jerusalén o la Meca, como las más importantes ciudades santas. Son visitadas cada año por millones de peregrinos. Ahora Uxmal, que significa construido 3 veces, en idioma maya. Es uno de los sitios precolombinos mejor conservados de México. Las capas de la pirámide del templo son ovales a diferencia de las capas rectangulares o cuadradas de otras pirámides.
La pirámide parece haber sido construida en 5 fases, comenzando desde el siglo VI, continuando periódicamente hasta el siglo X. Y por último, pero no menos importante, está Palenque. Este templo es un ejemplo de modelo de estructura del templo maya. Una única escalera empinada sube varios niveles para llegar a una plataforma superior coronada por una sola estructura con varias camadas. Esta pirámide es rica en significado simbólico, con 9 niveles exteriores que representan los 9 niveles de Xibalbá, el inframundo maya. La pirámide del mago de Uxmal es distintiva por sus esquinas redondeadas que la hacen forma casi ovalada cuando se ve desde arriba, lo que hace que la pirámide sea única en la arquitectura maya. Y unas últimas 2 características comunes de las pirámides son un chaflán o un surco horizontal profundo que corre alrededor de cada plataforma. El efecto general de estos enormes monumentos es una montaña, una característica del paisaje. Ahora pasamos a la arquitectura por parte de los incas y sus peregrinaciones. Comenzamos con el Templo del Sol. Era un recinto sagrado construido por los incas para rendir homenaje y dar ofrendas al sol dentro de Machu Picchu. Este templo estaba construido sobre una cueva natural. Es la única construcción en la ciudad inca que tiene forma circular y está construida por bloques de granito que pertenecen al estilo inca imperial. Antes de la invasión española estuvo decorado con ornamentos de oro y plata. Estos fueron saqueados en los años posteriores y de hecho aún existen fisuras que son prueba de los adornos que existieron en su interior. Segundo está Coricancha, que es el templo con mayor importancia dentro de la población inca y representó la meca de la civilización andina, paradigma constructivo inca. El Coricancha, tras la conquista de Cusco, fue adquirido por Juan Pizarro. Este a su vez lo donó a su padre, Fray Vicente de Valverde, el cual construyó en sus cimientos el convento que albergaría desde entonces la sede de la Orden de los Hermanos Predicadores, los dominicos. Y por último, el Templo de las Tres Ventanas. Se trata de un recinto que se encuentra en el mismo corazón del sector urbano y forma parte de la plaza principal o plaza sagrada de Machu Picchu. Es a través de la unión de piedras sin mortero de barro, la perfección pulido de las piedras y el ensamblaje de los mismos, apoyándose de la gravedad. La arquitectura azteca y sus peregrinaciones. La pirámide de la Luna es la segunda estructura más alta de la ciudad después de la pirámide del Sol. Se encuentra en la parte norte de la Calzada de los Muertos. Uno de los espacios más importantes de Teotihuacán es el que constituye esta pirámide y su plaza delantera. Presenta una disposición estratégica dentro de todo el trazo urbano, ya que es el punto donde se inicia el eje principal de la ciudad. Luego está el Templo del Sol. La población en general manifestó que es el más importante edificio de Teotihuacán, un monumento dedicado al Sol, un centro de energía. Esto nos hace pensar que la pirámide del Sol se relaciona con la fuerza, fertilidad y el agua y el inframundo, de donde surge la vida y hacia donde se dirigen los hombres a su muerte, quizá personajes importantes, desde el punto de vista de pensamiento de los teotihuacanos.